Capítulo 13. Cuanto tenemos es de Dios, nada somos de nosotros mismos. Quien penetrara perfectamente el sentido de estas dos ideas, abarcaría en toda su amplitud la vida espiritual, cuya perfección consiste en atribuir a Dios y a la criatura lo que es propio de cada cual. Nada de cuanto posee la criatura lo tiene de sí misma, sino que lo ha recibido de Dios. El que obre conforme a estos principios fundamentales de la vida cristiana será sin duda sólidamente humilde y vivirá perfectamente sumiso a la gracia. Desde los comienzos de la vida espiritual debe persuadirse el alma de su propia nada y de que toda su suficiencia proviene de Dios. Pero no basta que sea esta una persuasión puramente especulativa y estéril, cual sería la adquirida con el estudio filosófico de la naturaleza de Dios y de la del hombre, sino que debe ser una persuasión práctica, es decir, que debe manifestarse en las obras, así interiores como exteriores. El fruto más preciado que sacaremos de esta íntima persuasión será irnos despojando paulatinamente de todo lo que no es nuestro, vaciándonos por una parte de nosotros mismos, hasta quedar reducidos a lo que en realidad de verdad somos, a saber, nada. Pero al mismo tiempo nos iremos llenando de Dios, de suerte que Dios lo sea todo en nosotros, y nosotros todo en Él. Mientras nos creamos algo, por poca cosa que sea, mientras busquemos en algo nuestro propio interés, y no refiramos todas nuestras acciones a Dios, como a nuestro último fin, no podremos decir con verdad que nos tenemos en nada, ni será Dios para nosotros la única fuente de donde procede todo bien y el término final de todas nuestras operaciones. Todo en el orden de la naturaleza lo hemos recibido de Dios, puesto que Él nos dio la existencia y la vida, que es raíz y fundamento de todos los demás bienes. De nosotros mismos, pues, nada tenemos, sino que cuanto somos, valemos y podemos, de Dios lo hemos recibido. El cuerpo y el alma, las potencias y sentidos, la inteligencia, la memoria y la voluntad, juntamente con el ejercicio de estas mismas facultades, son otros tantos dones de Dios. Si nos los apropiáramos y envaneciéramos por ellos, prefiriéndonos vanamente a aquellos que en realidad, o solo a mi juicio, carecen de tales dones, robaríamos a Dios su hacienda y nos olvidaríamos de nuestra nada, cometiendo a la vez una injusticia con respecto a aquellos a quienes nos prefiriéramos, puesto que somos tan nada como ellos. Mejor dicho, nuestro orgullo nos colocaría, por decirlo así, en un lugar inferior a la misma nada, convirtiéndonos en objeto de odio a los ojos de Dios, el cual no puede sufrir que la nada se atribuya cosa alguna. ¿Qué cosa tienes tú, dice San Pablo, que no la hayas recibido de Dios? Y si todo lo que tienes lo has recibido de Él, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pero no solo lo criado procede de Dios, sino que además se ordena a Él como a su último fin. Todas las cosas las ha hecho el Señor para gloria de sí mismo, dice el sabio en los Proverbios. Y si bien es verdad que en cierto sentido el universo ha sido criado para el hombre, y para que use de él mientras viva acá en la tierra,
mas esto es siempre con la condición de que el hombre refiera a Dios todas las demás criaturas que sirven para su uso. Le glorifique por medio de ellas, puesto que sólo Él es capaz de hacerlo, por estar dotado de inteligencia y de libertad, la cual debe emplear según los designios del mismo Dios. He aquí la manera como debe ordenarse el hombre en el uso de las criaturas, siendo como es capaz de glorificar a Dios inmediatamente por sí mismo. Debe referirle todo su ser, todas sus potencias y todos sus actos libres. Debe someterse en todo al dominio de Dios, y puesto que Dios le ha constituido acá abajo Señor de las criaturas, debe considerarlas como otros tantos beneficios de Dios, y hacerlas servir para gloria de su bienhechor. Si el hombre se aparta de este orden y obra independientemente de él, cual si fuera dueño absoluto de su voluntad, si prescindiendo del soberano dominio de Dios, refiere a sí mismo un solo pensamiento, una sola acción, si usa de las criaturas de un modo contrario a la voluntad de Dios, si en fin se aficiona a ellas hasta el extremo de convertirlas en término de su felicidad y fin último de sus operaciones, es un ingrato, un rebelde y un usurpador de los bienes de Dios. Pero si cuanto posee el hombre en el orden de la naturaleza lo ha recibido todo de Dios, con mucha más razón se realizará esto mismo en el orden de la gracia. A la verdad, ¿en qué consiste el orden de la gracia? No consiste en otra cosa que en la elevación de la criatura inteligente y libre al orden sobrenatural y a una participación inefable de la divinidad. Ahora bien, semejante elevación y participación es cosa tan sublime y sobrepuja en tanto grado la capacidad natural de la criatura, que es menor la distancia que media entre la nada y el ser, que la que hay entre la simple existencia y esta elevación y participación de la naturaleza divina, la cual por una parte es enteramente gratuita y por otra tan excelsa que el mismo Dios, con todo y ser omnipotente, no podía encumbrar al hombre más de lo que lo encumbró. De donde se sigue que en el orden de la gracia todo cuanto tiene el hombre lo ha recibido de Dios, siendo de sí mismo pura nada. Así pues, cuanto poseemos en el orden de la gracia, lo hemos recibido de Dios. Primero, porque sólo Él nos ha dado y pudo darnos el conocimiento de la excelencia de nuestro destino. El hombre no hubiera alcanzado jamás por sí solo la menor idea del orden sobrenatural. Segundo, porque sólo Dios pudo prescribirnos y nos ha prescrito efectivamente los medios necesarios para llegar a este fin sobrenatural. La religión, el culto, los sacramentos, los preceptos, todo es absolutamente de institución divina. La razón humana, abandonada a sí misma, no puede conocer estos medios y carece de toda autoridad para prescribirlos. Tercero, porque si el hombre no está prevenido de una luz sobrenatural que aclare e ilumine su espíritu, y de una santa moción que excite su voluntad, es incapaz de formar ningún buen pensamiento, ningún buen deseo, ni ejecutar acto alguno meritorio para la vida eterna. La voluntad humana necesita ser continuamente prevenida y auxiliada de la gracia. El consentimiento mismo que ella presta a la gracia
de tal manera es suyo que también es de Dios, y más de Dios que suyo. Excitada y movida la voluntad humana por la acción de Dios, todo su mérito consiste en una fiel y constante cooperación a la gracia. Fidelidad y constancia que alcanza mediante otras gracias que va recibiendo de su divina majestad. Tal sería el hombre con respecto a la gracia, y tan absoluta su dependencia de ella, aun en el supuesto de no haber pecado. Pero después del pecado original, esta dependencia es aún mucho mayor, porque la concupiscencia le arrastra hacia el mal y le inspira una secreta aversión al bien. Las pasiones turban y obscurecen su razón, y además su ignorancia y flaqueza son extremas. Necesita, por consiguiente, para obrar el bien y perseverar en él, de una gracia mucho más poderosa, y esta gracia la debe a la pura benignidad de Jesucristo, reparador de la naturaleza humana, caída en Adán. Mas, si al pecado original, que ya de por sí debilita en tanto grado al hombre, éste añade, como sucede con harta frecuencia, una larga serie de pecados actuales, si con la repetición de actos pecaminosos llega a contraer hábitos funestos que le arrastren al mal y le connaturalicen con él, entonces ya no es el hombre solamente un simple nada en el orden de la gracia, sino que hay en él algo que hace oposición formal a la misma gracia y que resiste a ella, por decirlo así, con todas sus fuerzas. Es preciso que Dios luche con él para convertirle al bien. Entonces más que nunca puede decirse que Dios lo es todo para santificación del hombre, el cual no solamente es nada bajo este concepto, sino que opone a la gracia los mayores obstáculos. Y esta nada hemos sido casi todos. Cuán pocos son los que conservan durante toda su vida la inocencia bautismal. Y no solo lo hemos sido quizá, sino que podemos volver a serlo, si no andamos sumamente precavidos. Podía ser causa suficiente para caer en tan miserable estado una sola infidelidad voluntaria, una sola resistencia a la gracia. En efecto, tratándose de un alma a quien Dios ha prevenido con sus dones, apartado de sus extravíos y enderezado por el camino de la virtud, una falta completamente deliberada, una resistencia formal y obstinada a cualquier cosa que Dios le pida, podría tener para ella las más terribles consecuencias y ser origen de su perdición eterna. De cuán pequeños principios se han seguido espantosas caídas. Una vana complacencia de sí mismo, un secreto orgullo por las gracias recibidas o por lo que se ha trabajado por Dios. Un sentimiento de desprecio respecto al prójimo, prefiriéndose a él, puede ser a las veces suficiente para precipitarnos por grados en un estado más deplorable, aun que aquel del que Dios nos ha sacado. Oh Dios mío, ¿quién no se penetrará de un santo terror a la vista de ese abismo espantoso en que nos ha sumido el pecado, y en el cual puede volver a sumirnos a cada instante si no andamos con sumo recato? ¿Quién habrá tan insensato que se atreva a tenerse en algo si considera lo que ha sido y lo que hubiera llegado a ser si Dios no le hubiera sostenido con su gracia? Y los abismos de maldad en que se precipitaría de un momento a otro si Dios le abandonara a sus propias fuerzas. Oh Dios mío, sedlo todo para mí.
así en el orden de la naturaleza como en el de la gracia. Enseñadme a sacrificároslo todo, a atribuiros a vos todo el bien que yo haga, y a esperarlo todo de vos. Enseñadme a mirarme como nada en lo que tengo de mi propia cosecha, puesto que me veo inclinado al mal desde mi niñez, incapaz del menor bien, por mis solas fuerzas, y capaz de los mayores pecados si me aparto un instante de vos. Destruid en mí este amor propio que el pecado ha engendrado en mi corazón, y reducidme a aquel dichoso anonadamiento que no oponga obstáculo alguno a vuestro soberano dominio, a fin de que de este modo rinda a vuestra omnipotencia el homenaje que se le debe. Amén. Continuará.